Bueno, recién acabo de dar toda la clase sin estar compartiendo la pantalla, así que ahora vuelvo a empezar a grabarla. Eh, la clase de hoy se, se tendría que ver después de ver la clase teórica de trabajo y energía y después de ver la clase práctica de dinámica, ¿sí? La que vamos a hacer presencial. Eh, Lo que vamos a ver hoy engloba un poco eh, todo lo que viene viendo de cursillo, ¿sí? Sobre todo, vamos a englobar todo lo que vimos de cinemática y todo lo que vimos de dinámica juntos en esta clase. Les voy a empezar a compartir la pantalla, esta vez sí, que recién me equivoqué y no lo hice. Bueno, acá estamos con trabajo y energía. Para empezar a presentar el tema, lo voy a hacer a partir de un ejemplo, ¿sí? Ya vieron la clase teórica. Entonces, basándonos en el problema 8 y 14 de dinámica, creo que en la clase vamos a hacer solo el 8, pero el 14 lo único que agrega es una fuerza de rozamiento, ¿sí? Si nosotros dejamos que pase un tiempo, vamos a tener un desplazamiento, ¿sí? Este bloque se va a empezar a mover para la derecha y este otro bloque se va a empezar a mover para abajo. Estos serían los diagramas de cuerpo libre, como habíamos planteado, pero le agregué el vector de desplazamiento para que lo tengamos en cuenta. Lo único que se agrega es esta fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Qué sucede con el trabajo de las fuerzas? El trabajo de las fuerzas, por su definición, es el producto escalar entre los vectores fuerza y desplazamiento. Entonces, el trabajo va a ser igual al módulo del vector fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿sí? Esto es fundamental, porque, por ejemplo, vamos a ver solo del cuerpo que estaba arriba, el cuerpo de la izquierda. La tensión va hacia la derecha y el desplazamiento va hacia la derecha. Entonces, el ángulo que forma es 0 grados, ¿sí? Entonces el trabajo nos va a dar un número positivo acá, ¿sí? La normal forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento y el peso también forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Entonces, el coseno de 90 me da 0. Entonces, tanto la normal como el peso, cuando esto se empieza a desplazar hacia la derecha, no van a hacer trabajo, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento siempre, siempre, siempre va a estar en el sentido opuesto al desplazamiento. Entonces, siempre que tengamos una fuerza de rozamiento, va a formar un ángulo de 180 grados con el desplazamiento. Entonces, siempre nos va a dar el coseno de 180 y el coseno de 180 es menos 1. Por eso es que la fuerza de rozamiento siempre va a tener un trabajo negativo, ¿sí? Veamos un poco qué sucedería en este problema con la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado, ¿sí? Los dos cuerpos se estaban moviendo con la misma velocidad y tienen la misma aceleración, entonces se van a seguir moviendo con la misma velocidad. Pero la masa del cuerpo 2 era un poco mayor, creo que era de 30 kilos, y la masa del cuerpo 1 de 10 kilos. Entonces va a ser siempre el triple la energía cinética del cuerpo que está arriba, porque tiene más masa. ¿Qué sucede con la energía potencial gravitatoria? El cuerpo que está arriba se mueve de manera horizontal, ¿sí? Entonces la masa no se va a modificar, la aceleración de la gravedad va a ser una constante, menos 9,8. 9,8 va a ser la aceleración de la gravedad.
Ahora que no estamos trabajando con vectores, la G la vamos a tomar siempre como 9,8. Para lo de energía siempre tomen G como 9,8. Y la altura para el cuerpo que se está moviendo de manera horizontal no va a variar, ¿sí? Entonces no va a haber un cambio en la energía potencial gravitatoria, va a ser la misma al principio y al final. En cambio, el cuerpo que se movía de manera vertical, sí tiene un desplazamiento en su altura, entonces va a disminuir la energía potencial gravitatoria del cuerpo que estaba moviéndose de manera vertical. Veamos las unidades. Lo puse así como para que lo tengamos al lado de cada una de las ecuaciones, ¿sí? El trabajo estaba la fuerza que es en Newton y el desplazamiento que es en metro, entonces nos queda Newton por metro. Newton por metro es igual a Joule, ¿sí? Joule es la unidad de trabajo, que también va a ser la misma unidad que tengamos en energías cinética o en energía potencial. En cualquier tipo de energía puede usarse la unidad de Joule. Acá lo que tenemos era la masa por la velocidad elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces nos queda kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Esto es Joule también. Y acá también nos queda kilogramo, metro cuadrado nos va a quedar porque hay 2 metros que están multiplicando, sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por eso es que también nos queda en Joule. Que sería imposible plantear un teorema de conservación si no estaría todo en las mismas unidades, ¿sí? Justamente para plantear el teorema de conservación de la energía, siempre hay que llevarlo todo. Yo les recomiendo que lleven todo siempre al sistema internacional, al de kilogramo, la masa en kilogramo, la fuerza en newton, la velocidad en metros sobre segundo, y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, y la altura en metro. Porque ya lo van a ver en un problema que se pueden resolver en otras unidades, pero sería algo confuso. El trabajo de las fuerzas no conservativas era igual a la variación de energía mecánica, nos decía básicamente el teorema de conservación de la energía. Fíjense, acá puse todas las fuerzas menos las fuerzas conservativas. Acá hay 2 fuerzas conservativas. El peso 2 es una fuerza conservativa y el peso 1 es otra fuerza conservativa. En sí, nosotros en todo el cursado vamos a ver 2 tipos de fuerza conservativa, que una va a ser el peso y otra va a ser la fuerza elástica, que más adelante tenemos un problema. Todas las otras son fuerzas no conservativas. Pero miren lo que pasa. La normal es una fuerza no conservativa, pero como les había dicho antes, el trabajo de la normal va a ser 0 porque forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Acá la puse la normal, pero este trabajo va a ser 0, ¿sí? Después tenemos acá la tensión por delta X por el coseno de 0, ¿sí? Acá la tensión iba en el mismo sentido que el desplazamiento, por eso le puse por el coseno de 0. Pero acá la tensión va en el sentido contrario del desplazamiento, ¿sí? Por eso le puse el coseno de 180. ¿Y qué va a pasar si esto es t por delta x por 1 y esto es t por delta x por menos 1? Se me va a simplificar todos estos términos, ¿sí? Entonces, de todas estas fuerzas no conservativas, solo la fuerza de rozamiento va a estar haciendo un trabajo que nos afecte en el problema, ¿sí? Porque lo otro se va a simplificar y el otro es 0. Con respecto a las energías, la energía cinética inicial, por ejemplo, en este problema nos decía que estaba planteado como que estaba quieto, ¿sí? Entonces sería 0, se podría simplificar también a 0. Y bueno, entonces, más o menos esto es lo que vamos a ir haciendo cuando planteemos el teorema de conservación de la energía, ir viendo que varios términos nos pueden ir dando 0, y tratar de llegar a algo simplificado como acá, en lo que nos quedó muchísimo menos términos de los que planteé inicialmente, ¿no? La fuerza de rozamiento igual a delta X por
por el coseno de 180 igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. Bueno, ahora sí vamos a ir haciendo los ejercicios que están ahí. Yo quería primero explicarles todo con este ejemplo, ¿sí? Se empuja un bloque de 2 metros sobre una superficie horizontal mediante una fuerza horizontal de 2 newton y después nos dice que también la fuerza de rozamiento es de 0,4 newton. ¿Qué trabajo ha realizado la fuerza de 2 newton? Planteamos el diagrama de cuerpo libre y en el diagrama de cuerpo libre nos va a quedar algo así, ¿no? El peso hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza horizontal que es de 2 newton y la fuerza de rozamiento en el sentido contrario a cómo se está moviendo, ¿sí? Entonces, para ver el trabajo de la fuerza de 2 newton, vamos a tener que plantear el vector fuerza horizontal multiplicado por el desplazamiento, multiplicado por el coseno del ángulo que forman, que los dos van hacia la derecha, entonces el ángulo que forman es de 0. Entonces nos da 4 newton metro, que era igual a 4 joules, ¿sí? Entonces la fuerza de 2 newton hace un trabajo de 4 joules. Cuando queremos ver cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento iba hacia la izquierda y el desplazamiento hacia la derecha, entonces forman un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando haga el coseno de 180 me va a dar menos 1, multiplicado por 2 por 0,4, me va a dar menos 0,8 joules. La fuerza de rozamiento hace un trabajo de menos 0,8 joules, ¿sí? Estamos hablando de una magnitud escalar ahora, ¿sí? Ahora no estamos hablando de vectores. Cuando hablamos de trabajo o de energía, son magnitudes escalares, lo que significa que vamos a tener valores positivos y valores negativos, ¿sí? Nunca vamos a asociarlo con una dirección o sentido al valor en sí del trabajo, ¿sí? El trabajo puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? No va hacia ningún lado nunca. Es una magnitud escalar. Bueno, ahí está este problema. Vamos con el siguiente, en 3. Calcule la energía cinética de un automóvil de 1000 kilogramos que, vamos a ver un poco esto, se mueve con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Y después nos pregunta cuántas veces aumenta la energía cinética si se duplica la velocidad. Bueno, fíjense que lo primero que voy a hacer yo, como nos está dando la velocidad en kilómetros por hora, va a ser transformarlo a metros sobre segundo, ¿sí? Lo hacemos dividido 3,6 o por 1000 dividido 3600 y nos da 11,11 metros sobre segundos. En este problema que era tan sencillo, ni siquiera era necesario ese paso, ¿no? Pero yo hice ese paso para poder después calcular la energía cinética y que me dé 74.074 joules, ¿sí? Si hubiese hecho el cálculo con los 40 kilómetros por hora, me hubiese dado en una unidad que es kilogramo, kilómetro cuadrado sobre hora cuadrado, que no está mal, está bien, pero yo no tengo punto de referencia, ¿sí? Yo voy resolviendo problemas y siempre me van dando los resultados en Joule, entonces me parece que va a ser conveniente si siempre ustedes pasan todo al sistema internacional para que el resultado les dé en Joule, ¿sí? Va a ser más fácil así identificar cuando haya algo que algún cálculo mal hecho, algún despeje mal hecho, o algo que no sea razonable, ¿sí? Después, en el punto B, nos preguntaba cuántas veces aumenta la energía cinética si se duplica la velocidad. Es algo teórico, ¿sí? Si quieren, acá podemos aprovechar y hacer el cálculo y ver cuánto nos da. Yo no lo hice, porque es como algo teórico esto. Nos dice, si vamos a duplicar la velocidad, fíjense que yo acá lo planteé, ¿no? La velocidad por 2, duplicada. Como la velocidad está elevado al cuadrado, el exponente, y esto, como esto es un producto, el exponente lo podemos pasar y
distribuir de esta manera, y nos queda 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Y nos queda los mismos números que estábamos usando y las mismas cuentas que estábamos usando para energía cinética, salvo porque acá tenemos un 4, el cuádruple, ¿sí? Si quieren, la cuenta da, bueno, casi 300.000, creo que da 296.390 y algo da. 296.390 y algo. Sí, eso da. Bueno, ahora vamos a pasar con los problemas que son un poco más difíciles. El sistema de la figura se abandona a sí mismo a partir del reposo cuando el bloque de 12 kilogramos está a 3 metros del suelo. ¿Con qué velocidad el bloque toca el suelo? ¿Sí? No sé por qué me aparece ese mensaje ahí, disculpen. ¿Con qué velocidad el bloque toca el suelo? Antes que nada, yo les quería mencionar esto. Todos los problemas que vamos a ver ahora, los últimos 3, se pueden resolver aplicando los conceptos y ecuaciones vistos en la clase de cinemática y dinámica. Si ustedes quieren, si les resulta útil, sería un muy buen ejercicio si ustedes pausan el video ahora, lo resuelven con cinemática y dinámica, y después, con el resultado que tienen, verifican si el ejercicio lo resolvieron bien, si llegan al mismo resultado que llego yo aplicando los conceptos de trabajo y energía, ¿sí? Sería un ejercicio interesante, pero bueno, también lo pueden hacer con alguno solo de estos 3 ejercicios que quedan, o según el tiempo del que dispongan. Voy a plantear qué estaba pasando antes, ya lo teníamos. Voy a hacer un dibujo de qué estaría pasando después, ¿sí? Como la cuerda era inextensible, el cuerpo sube 3 metros y el otro baja 3 metros, ¿sí? Entonces ahora planteo. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Qué fuerzas no conservativas tenemos acá? La tensión y la tensión, ¿sí? La tensión actuando sobre un cuerpo y la tensión actuando sobre el otro, ¿no? Pero en ambos casos la tensión va a tener el mismo módulo, ¿sí? Y también en ambos casos la tensión va a tener la misma dirección y sentido. En los dos va a estar la tensión yendo vertical hacia arriba, ¿sí? A este cuerpo, si bien el cuerpo está cayendo por el peso, la tensión está yendo vertical hacia arriba, y en este cuerpo que está subiendo también la tensión está yendo vertical hacia arriba, ¿sí? Porque está la polea. Entonces, tengamos en cuenta que para este cuerpo que la tensión está yendo hacia arriba, como el desplazamiento es hacia abajo, el coseno que forma la tensión con el desplazamiento, vamos a tener que hacer coseno de 180, porque el ángulo que forman es de 180, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar t por delta x negativo, y esto nos va a quedar t por delta x positivo, porque este iba hacia arriba y se estaba desplazando hacia arriba, ¿sí? Entonces nos quedaba el coseno de 0. Por eso es que todo este término nos va a quedar 0, como si no hubiera fuerzas no conservativas, aunque en realidad están esas que se termina simplificando su trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas, la sumatoria del trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser 0. Bueno, veamos un poco qué va pasando con cada uno de estos términos de la variación de la energía mecánica. ¿Sí? La variación de la energía mecánica es la variación de la energía cinética y la variación de la energía potencial, decíamos. La energía cinética final, al final, en esta situación de después, tanto un cuerpo como el otro, los dos van a estar moviéndose a una velocidad, ¿no? Que va a ser la velocidad p, que va a ser esta misma velocidad que nos está pidiendo el ejercicio, la velocidad con la que el bloque choca el suelo. Los dos van a tener energía cinética, que va a ser un medio de la masa por esa velocidad elevado al cuadrado.
Entonces la energía cinética final la planteamos así, ¿sí? La de un cuerpo más la del otro cuerpo. La de un bloque más la del otro bloque. La energía cinética inicial, ¿qué decía el problema? Decía que estaba en reposo, ¿sí? Como nos decía que estaba en reposo, la energía cinética inicial va a ser 0. La energía potencial final. En la situación después nos fijamos, la situación final, el cuerpo 1 va a tener energía potencial, el cuerpo que estaba a la izquierda. Entonces, para el cálculo uso solo la masa del cuerpo que estaba a la izquierda, ¿sí? Porque el otro cuerpo ya quedó a la altura del piso, entonces no tiene energía potencial gravitatoria. Y en cambio, en la situación inicial pasaba al revés. El cuerpo que estaba arriba a 3 metros de altura era el cuerpo que está a la derecha. Y el cuerpo que estaba a la izquierda no tenía altura, ¿sí? Tiene una altura igual a 0. Bueno, entonces en base a eso, voy a escribir esto un poco todo junto, ¿sí? Fíjense que yo lo que hice acá fue asociar las masas y me da 16 kilogramos, ¿sí? Es asociarlo para que me quede en un solo término. Bueno, acá voy a... Ya, fíjense que ya está todo reemplazado por los valores. Tengo que despejar la velocidad. ¿Cómo despejo la velocidad? Paso. Esto que estaba restando lo paso sumando. Esto que estaba sumando lo paso restando. ¿Sí? Esto que está multiplicando a la velocidad elevada al cuadrado lo paso dividiendo. Y la potencia que está elevando al cuadrado la paso como raíz. ¿Sí? Me da 5,42 metros por segundo. ¿Sí? Antes de pasar al siguiente ejercicio y de escribir el resultado, vamos a ver si la ecuación que yo planteé inicialmente estaba todo coherente y si todos los cálculos que hice eran coherentes. Podemos ir revisando todo, pero lo que vamos a tener en cuenta ahora sobre todo va a ser las unidades de esto, ¿sí? Entonces, en el último cálculo que hagan tienen que ver que las unidades den las unidades de la magnitud que yo estoy definiendo, ¿no? Velocidad, metros sobre segundo. Yo tenía acá, kilogramo acá está dividiendo, y en estos dos términos yo podría asociar estos kilogramos, entonces es como que el kilogramo está multiplicando. Entonces simplifico los kilogramos de arriba con los kilogramos de abajo. Ahora en los términos de arriba, en ambos me quedó metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por metro, ¿sí? Entonces, en los dos me quedó lo mismo, en los dos me quedó como si fuese metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿sí? Y cuando le hago la raíz a eso, me queda metros sobre segundos, ¿sí? Entonces sí, la respuesta es el bloque toca el suelo con una velocidad de 5,42 metros sobre segundo. Bueno, ahí terminó ese problema. Vamos ahora con el problema 12, que desde ya les voy aclarando, también se puede resolver aplicando los conceptos y ecuaciones vistos en las clases de cinemática y dinámica. Se presiona un bloque de masa igual a 1 kilogramo contra un resorte horizontal de masa despreciable y lo comprime una longitud de 0,2 metros. Al soltarlo, el bloque recorre sobre la mesa una distancia de 1 metro antes de alcanzar el reposo. Siendo la constante elástica del resorte 100 newton sobre metro, ¿cuál es el coeficiente de roce entre el bloque y la mesa? En dinámica creo que no vamos a llegar a ver un problema de resorte, pero sí les vamos a dejar uno de tarea para que resuelvan. Lo que vamos a tener en cuenta acá, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Nos quedan el peso hacia abajo, siempre el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza elástica hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda.
acá vamos a presentar otra fuerza, otra fuerza conservativa, aparte del peso, que es la fuerza elástica, ¿sí? Estas son las únicas dos fuerzas conservativas que vamos a ver en el cursado. En el curso de nivelación. Después, más adelante, sobre el final del cursado, se ve otra más. Bueno, para resolverlo vamos a tener en cuenta una cosa. Como yo siempre a lo que esté comprimido el resorte, yo siempre que resuelvo un problema lo llamo delta X, y al desplazamiento también siempre lo llamo delta X yo, les voy a aclarar que uno va a ser delta X resorte y el otro va a ser delta X desplazamiento. Bueno, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Eso lo planteamos siempre, ¿sí? Les decía, la normal no hace trabajo, el peso y la fuerza elástica son fuerzas conservativas, entonces el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento. Solo la fuerza de rozamiento está haciendo un trabajo en este problema. Y para ver la variación de la energía mecánica, si bien en el medio se va a mover y va a haber una velocidad, ¿sí? La situación inicial y la situación final están en reposo, ¿sí? Por eso la energía cinética final y la energía cinética inicial son cero, ¿sí? La energía potencial final, el resorte ya no está comprimido, ya no está la fuerza elástica, entonces al final va a dejar de haber una energía potencial elástica, y al final, como todo el trabajo lo estuvimos trabajando en la misma altura, no va a haber, o no haría falta considerar una energía potencial gravitatoria, ¿sí? Por eso es que nos va a quedar simplificado en que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos la energía potencial elástica inicial. Y la energía potencial elástica, esto no se los dije todavía, pero la ecuación está en el apunte, es igual a 1/2 de la constante elástica del resorte por la compresión elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento, como ya venimos viendo varias veces, va a formar un ángulo de 180 grados con el desplazamiento, siempre pasa eso. Y en este problema no nos pide la fuerza de rozamiento, sino que nos pide mu. Entonces a la fuerza de rozamiento vamos a decir que es el producto entre mu y la normal, que eso es básicamente la definición de la fuerza de rozamiento, ¿no? Y un pasito más, ¿cuánto era la normal? Porque todavía acá el problema no nos decía directamente cuánto era la normal, pero por nuestro diagrama de cuerpo libre, como no se está moviendo, no hay aceleración en el eje Y, la normal va a ser igual al peso, ¿sí? Y el peso era igual a la masa por la gravedad. Entonces, lo que voy a poner ahí, en lugar de la normal, voy a poner masa por gravedad. Bueno, lo único que nos queda acá para resolver el problema es despejar cuánto vale ese mu o coeficiente de dilatación. Coeficiente de roce, no coeficiente de dilatación. Ya me estoy adelantando con una cosa que vamos a ver más adelante. Coeficiente de roce. Entonces, paso dividiendo todo lo que estaba acompañando al coeficiente de roce y reemplazo por los valores y hago el cálculo. Fíjense de nuevo lo que les decía cuando resolvimos el problema anterior. Me da 0,204, ¿sí? Tenemos que corroborar las unidades, ¿sí? Esto estaba en Newton. Fíjense, si multiplico masa por metro sobre segundo al cuadrado,
los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me da newton, entonces puedo simplificar estos newton con estos de acá. Y acá me quedó 1 metro dividiendo, acá me quedaron 2 metros multiplicando, porque esto está elevado al cuadrado, y acá me quedó otro metro dividiendo, ¿sí? 2 metros multiplicando y 2 metros dividiendo, entonces se me simplifica eso y me queda adimensional, ¿sí? Está bien que el coeficiente de rozamiento me dé adimensional. El coeficiente de rozamiento siempre da adimensional. Entonces ya sí, ahí damos la respuesta. El coeficiente de roce es 0,204. Nada, ¿sí? 0,204 adimensional. Bueno, ahí terminó este problema. Ahora voy a pasar al siguiente. Este es el último. Es bastante largo. Solemos poner de este tipo de problema en el primer parcial, pero probablemente esta no sea la ocasión. Vamos a aclararlo después en alguna consulta, si este tema se va a dar en el primer parcial o no. Nos dice, una bolita, ahí está acá chiquitita esta bolita, de 200 gramos, parte de reposo desde A y recorre el camino A, B, C, D, subiendo hasta el punto D, ¿sí? Donde la velocidad es 0, o sea que esta es la altura máxima a la que llega. Solo en el tramo BC actúa una fuerza de rozamiento constante de 1 newton. Nos va a pedir este problema que calculemos la velocidad de la bolita en B, que calculemos la velocidad de la bolita en C y que obtengamos la altura alcanzada en H. Nos dice esta aclaración, resuélvalo aplicando consideraciones energéticas, porque al igual que los otros dos problemas que veíamos, este problema también se podría resolver aplicando los conceptos y ecuaciones vistos en la clase de cinemática y dinámica, ¿sí? Una cosa que les quiero mencionar de este problema. Cuando planteemos ahora el teorema de conservación de la energía, nosotros podríamos plantear el teorema de conservación desde el punto A hasta el punto B, el teorema de conservación desde el punto A hasta el punto C, desde el punto A hasta el punto D, desde el punto B hasta el punto D, o desde el punto D hasta el punto C, o también desde el punto C hasta el punto D, ¿sí? Siempre se va a cumplir el teorema de conservación de la energía. Es normal que quieran resolverlo planteando desde A hasta B, y después desde B hasta C, y después desde C hasta D, pero yo les recomiendo que lo hagan como lo hice yo ahora, planteando siempre este tipo de problema, desde la situación inicial hasta la situación final en la que nos esté pidiendo el dato del problema. Entonces yo lo que voy a hacer, ahora les voy a ir mostrando, va a ser siempre plantearlo desde la situación inicial. Porque de esta manera, si hice mal un cálculo, no arrastro el error y no lo tengo en todos los problemas. Entonces, en el apartado A, nos pide la velocidad en B. Sería esa parte, ¿sí? Planteo, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica. No va a haber fuerzas no conservativas haciendo trabajo, solo va a estar la normal, pero no hace trabajo, porque dijimos que en esta parte de tramo AB no hay fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser 0, y en la energía mecánica, inicialmente decía que partía del reposo, por eso la energía cinética inicial es 0, y al final termina con una altura de 0, por eso la energía potencial gravitatoria final es 0. Por eso lo simplifiqué esos dos términos y me quedó la energía cinética final y la energía potencial gravitatoria inicial. Ahí está planteado y yo ya sé cuánto valen todas las magnitudes que están ahí presentes, salvo la velocidad, que es justamente nuestra incógnita. Entonces tengo que despejar la velocidad. ¿Cómo lo despejo? Masa por gravedad por altura pasa sumando, porque acá está restando,
y 1/2 de la masa pasa dividiendo porque acá estaba multiplicando. Por último, la potencia pasa como raíz, ¿sí? Raíz cuadrada, y esto lo puedo simplificar un poco porque masa y masa se me pueden simplificar, y el 1/2, como está el 2 dividiendo 2 veces, lo puedo poner como multiplicando, por eso lo simplifiqué a raíz cuadrada de 2 aceleración de la gravedad por altura. La velocidad en B me da 9,9 metros sobre segundo. Entonces expresamos el resultado como está ahí escrito. La velocidad en el punto B es de 9,9 metros sobre segundo. La velocidad en C nos pide después. Entonces, de nuevo, ahora yo voy a plantear desde la situación inicial hasta la situación final. ¿Qué se agrega ahora? En este tramo de 5 metros está actuando la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y esto sigue siendo igual, ¿no? Porque sigue a la misma altura. Y bueno, la energía cinética final no nos va a dar exactamente igual porque justamente ahora nos va a dar la velocidad en C, no nos va a dar la velocidad en B como antes. Y acá voy a tener que agregar entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento, que va a ser la fuerza de rozamiento, que va hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento, el desplazamiento, que va hacia la derecha, y el coseno de 180 porque forman 180 grados esos dos vectores. Entonces acá tengo que despejar la velocidad en C. ¿Qué hago? Voy a pasar esto sumando y después voy a pasar 1/2 de la masa dividiendo y por último paso la raíz para que me quede despejado la velocidad en C. Me da 6,93. La velocidad en el punto C es de 6,93 metros por segundo. Y ahora vamos a pasar al último apartado, que es el apartado C. Ahí le puse mal el nombre. Obtenga la altura alcanzada en D, en el punto D. Le puse entre paréntesis HF porque así es como la voy a llamar a la altura, ¿no? Altura final sería HF. Y acá tenemos la altura inicial, serían 5 metros. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Lo volvemos a plantear. De nuevo, solo está actuando la fuerza de rozamiento y solo está actuando durante estos 5 metros. Por eso nos va a quedar igual que antes el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y como variación de energía mecánica, tanto al principio, en el punto A, como en el final, en el punto D, no tenemos energía cinética porque nos dice que la velocidad es 0. Al principio está en reposo y al final llega a una velocidad de 0. Entonces, en este problema no vamos a tener la energía cinética y la energía potencial gravitatoria final va a estar dada por esta altura que es nuestra incógnita y la energía potencial gravitatoria inicial va a estar dada por esta altura que eran de 5 metros. Entonces lo que tengo que despejar acá es la altura final. Paso este término sumando y paso esto que está acompañando a la altura final, lo paso dividiendo. Reemplazo por los valores y hago el cálculo, me da 2,45 metros. Me puedo fijar si tiene algo de coherencia el problema. Es imposible, por ejemplo, en este problema que me dé más que los 5 metros de altura que tenía antes, ¿no? Porque la única fuerza que estuvo actuando acá era una fuerza disipativa que era el rozamiento. Entonces sí o sí me tiene que dar una altura menor. Y me da 2,45 metros. Entonces la altura alcanzada en el punto D es de 2,45 metros. Bueno, con esto ya voy a dejar de compartir. Con esto damos por finalizado la clase.
Espero que les haya servido. Si se quieren suscribir al canal o si quieren ir buscando en el canal los videos, ahí van a encontrar la clase 1, 2 y 3 seguro de práctica, ¿sí? La clase de dinámica no, porque la dimos presencial, ahí eso solo van a tener el PowerPoint, pero si por alguna razón en estos días que queda hasta la clase presencial se suspende, también la voy a subir en el canal. Y después durante el cursado también se van a ir subiendo las clases de cursado de física. Esto es todo, espero que hayan tenido un buen cursillo de ingreso. Nos volveremos a encontrar en el segundo cuatrimestre.